Perfecto, pues bueno, ya estamos nuevamente en otra sesión de este seminario Sócrates, Platón y su amor por la sabiduría. Vamos a continuar leyendo Fedro. Hoy nos toca terminar lo que es la palinodia. ¿Ok? Entonces hemos estado hablando las sesiones pasadas de, de este discurso sobre el amor que Sócrates está realizando a partir de tratar como de corregir lo que había hecho él, incluso a propósito del discurso de Lisias. Y se acuerdan que habíamos hablado de la palinodia, que es como volver a cantar o cantar de una manera distinta. Y este cantar pues ha llevado a que incluso, como lo vimos la clase pasada, se hable del alma y la naturaleza y este dato interesante que nos brinda ahí Platón, que es, no voy a decir qué es el alma, porque decir esto es propio de algo que está más allá de mis fuerzas, voy a decir a qué se parece el alma, ¿no? Y entonces aventó todo lo que es la alegoría del carro alado, que luego un poco abandonó, explicó, y bueno, esto es precioso, ¿no? O sea, el filósofo es quien está auténticamente entusiasmado. O sea, eh, Platón en esta última parte, que es justo lo que aquí tenemos, es, eh, es una idea muy, muy bonita, ¿no? A propósito de lo que hablábamos hace unos segundos, minutos. El filósofo es el que está poseído por el Dios, ¿no? O sea, logra esa posesión y por eso puede hablar de las cosas que puede hablar y puede alcanzar los niveles de verdad que puede alcanzar. Esto pues lo vamos a reforzar ahora que Platón va a retomar todas estas ideas, ¿no? Entonces aclara, justo ya que acabó esta parte, dice, esto, o sea, este nivel de locura, esto que es el filósofo poseído, entusiasmado, lleno de Dios, es el cuarto nivel de locura. Vamos a decir, el del entusiasmo del filósofo. Entonces, el entusiasmo del filósofo es el cuarto tipo de locura. ¿Y en qué consiste esta locura? Dice acá, consiste en que al ver la belleza y recordar, ¿no? O sea, déjenme voy para el inicio. Dice, cuarta, aquel quien al ver la belleza de aquí y recordar, al ver la belleza de aquí y recordar la verdadera, le salen alas. Entonces, este cuarto nivel de locura, este cuarto nivel de manía, acuérdense que aquí la palabra locura en griego está haciendo manía. Entonces, el cuarto nivel de locura, el cuarto nivel de manía, eh, que es el entusiasmo que una persona logra cuando llega a ser filósofo, radica en que al ver la belleza de aquí, recuerda la belleza verdadera. Y una vez que sucede esto, le salen alas. Eh, entonces, quien puede volver a volar es el filósofo. Mira hacia arriba como un pájaro y bla, 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 ¿no? Y luego dice, y esto ya es E249E, dice, el enamorado es llamado amante por participar de esta locura. El enamorado es llamado amante por participar de esta locura.
el enamorado es llamado amante por participar de esta locura. Entonces, algo que vamos a ver en la medida en la que vayamos avanzando en este diálogo es el papel que el amor y el enamoramiento juegan en la recuperación de las alas. Entonces, el enamorado es llamado amante por participar de esta locura. De modo que prácticamente lo que nos está diciendo aquí Platón es que el enamorado es una especie de filósofo o tiene ya es la fuerza para alcanzar a hacer filosofía. Repite, porque como se ha dicho, toda alma humana, por su propia naturaleza, ha contemplado los entes, ¿no? O sea, solo el alma que ha contemplado los entes puede ver esto, ¿no? O sea, puede convertirse en un viviente humano, que esto ya lo habíamos comentado, pero no es fácil, 250 perdón, no es fácil recordar todas las cosas. O sea, no es algo que debamos tomar por seguro. Todos los que somos humanos, entonces está diciendo aquí Platón, hemos visto los entes, hemos visto las ideas, hemos visto la realidad, el ser, la verdad, en algún momento. Por eso hoy tenemos esta figura. O sea, hoy tenemos la figura del viviente humano, como le dice ahí Platón. Pero no todo viviente humano, no todo ser humano, logra recordar estas cosas, porque es difícil. O sea, es algo que se requiere de una capacidad importante. Se requiere de cierta capacidad. Y esta capacidad, pues no la tienen todos, ¿no? Y justo lo que dice ahí mero, ¿no? Estas, o sea, las almas de los vivientes humanos, cuando ven alguna semejanza con las cosas de ahí, quedan fuera de sí y ya no son dueñas de sí mismas. Quedan fuera de sí y ya no son dueñas, o sea, están enajenadas. Pero no comprenden qué es lo que les sucede por falta de una percepción suficientemente clara. O sea, lo que a estas almas les falta una percepción suficientemente clara. No pueden verlo bien. Dejen checo, como lo hemos venido haciendo, la traducción de Lledó, que es la que ustedes están leyendo. 250b dice: de la justicia pues y de la sensatez. Acá está. Pero estas, cuando ven algo semejante a las de ahí, se quedan como traspuestas, sin poder ser dueñas de sí mismas y sin saber qué es lo que les está pasando, al no percibirlo con propiedad. Creo que aquí, Porati lo traduce un poco mejor. Les falta una percepción suficientemente clara, ¿no? No percibirlo. Y este tema de ser dueñas de sí mismas va a estar presente todo esto, porque al final esto es lo que va a pasar con el tema de los caballos. El reto está en poder ser dueño de sí mismo, pero el caballo, por lo menos el negro, como ya lo leyeron, no nos va a dejar, no va a querer que seamos dueños de nosotros mismos. Van a ver ahorita qué cosas tan interesantes van a salir alrededor de este tema. Y dice, o sea, vean esto en 250b, la belleza resplandecía ante la vista cuando con un coro feliz contemplamos el espectáculo de una visión bienaventurada, mientras seguíamos tras Zeus, nosotros, otros tras otros dioses, y éramos iniciados en aquella iniciación que es lícito llamar la más bienaventurada. Entonces, 250, esto ya está en C, la iniciación más bienaventurada.
bienaventurada. La iniciación más bienaventurada. Platón aquí está, a mi entender, haciendo una traslación con el tema de las iniciaciones. Como hemos hablado ya en algún otro momento, en la antigua Grecia había la iniciación, o sea, los ritos los iniciáticos. Estaban los famosos misterios de Eleusis. Estos ritos pues eran algo que casi todo griego llegaba a ser, ¿no? Y era parte de un ritual, una procesión, eh, y entraban en un recinto en donde aparentemente había una serie de pitonisas y como que inciensos, ¿no? O sea, un temazcal a la griega, podríamos decir, más o menos, en donde, pues, después de cantos y una serie de palabras y, ¿cómo se llama? Y música y les daban a beber un tipo de brebaje que los algunos investigadores piensan que tenía LSD, o sea, que tenían, pues sí, psicotrópicos, tenían alucinógenos, o sea, había hongos alucinógenos allá en Grecia, pero además había otras plantas de las cuales se sacaban estas sustancias. Llevaban a cabo un ritual de iniciación que era solo ahí en ese momento. Y aquí Platón nos está hablando de una iniciación, pero a nivel divino, ¿no? O sea, una iniciación como del alma. Por eso unos seguían a Zeus y otros seguían a los dioses de su preferencia, ¿no? Y eran iniciados, y esto es la iniciación bienaventurada, porque es la iniciación, digamos, directa, y ya luego viene la otra. Y esta iniciación, dice, celebrábamos estando íntegros y no afectados por los males que nos esperan en un tiempo posterior, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estaban iniciados en, en este estado puro. Visiones íntegras, simples, calmas, felices, como neófitos y como iniciados perfectos, en un resplandor puro, puros y sin la marca de esto que ahora nos rodea y que llamamos cuerpo, ¿no? Esta iniciación era vamos a poner primero, puros y sin la marca de esto que llamamos cuerpo. Y luego, dejen ver cómo lo pone Yedó, pero cómo lo pone Porati, está muy, muy bueno. Esto que llamamos cuerpo, captamos a través de lo más claro de nuestros sentidos. Prisioneros en él como una ostra, ¿no? O sea, esto que llamamos cuerpo, al que estamos encadenados como la ostra. Prisioneros en él como una ostra a su concha. Esto me dio mucha risa porque el otro día un amigo me dijo que parezco una ostra. Porque, pues, o sea, tengo una tendencia, no sé si es por una cuestión ahí genética familiar rivadeneira, que me siento más cómodo trabajando solo, encerrando. O sea, es más, yo soy de los que sale de mi oficina, compra algo y me regreso a mi oficina y ahí me lo como, ¿no? O sea, eso de estar afuera conviviendo demasiado, o sea, depende, ¿no? Hay gente con la que me encanta estar platicando, pero fuera de eso, ¿no? Y me decía mi amigo, es que pareces una ostra, no sales de tu concha. Y leo esto, ¿no? Entonces, el cuerpo es esa marca que nos hace impuros, ¿no? Fíjense cómo aquí retomamos esta idea, el cuerpo nos hace impuros y nos hace prisioneros como una ostra, es decir, para Platón aquí la imagen que está comparando es que
el alma es la ostra y la concha es el cuerpo que le impide a la ostra liberarse de la concha, ¿no? Liberarse y llegar a más. Luego nos va a decir, ¿no?, sobre la vista. Dice, la vista es la más aguda de las percepciones que nos llegan por medio del cuerpo. La vista es la más aguda de las percepciones que nos llegan por medio del cuerpo. La vista es la más aguda de las percepciones que nos llegan por medio del cuerpo. Sin embargo, tiene el defecto de que no puede ver la sabiduría. La sabiduría no se capta por medio de la vista. Pues daría amores terribles si ofreciera a la vista alguna imagen suya tan clara. O sea, fíjense, dice acá Platón, si la sabiduría nos entrara por la vista, nos dolería. Daría dolores terribles. Solo a la belleza le tocó esta suerte, ser lo más deslumbrante y lo que más amor suscita. A la belleza le tocó esta suerte, ser lo más deslumbrante y lo que más amores suscita. Entonces, lo que nos queda es esto, la vista, la belleza, ¿no? Por eso, la belleza es aquello, vamos a ponerlo así, aquello que gatilla dentro de nosotros la reminiscencia del bien y el deseo de Eros. O sea, es a través de la belleza, y aquí hay una relación estrecha con Simposio. ¿Se acuerdan que en Simposio la belleza es la idea que nos permite alcanzar la verdad, ¿no? El bien, llegar a este mundo? Y aquí otra vez está diciendo, la belleza que entra por los ojos es lo que nos permite generar este mecanismo de reminiscencia para lo en sí, para recordar los entes. El que no es un iniciado o está corrompido no se traslada rápidamente de aquí hacia allá. O sea, ¿a quiénes les cuesta trabajo esto? A los no iniciados. No iniciado recientemente o corrompido tiene más problemas para pasar de aquí hacia allá, como lo explica Platón, de aquí hacia allá. Es decir, al que internamente está corrompido, y ahorita vamos a ver qué es lo que nos corrompe, el proceso de reminiscencia nos es más lejano, porque no tenemos todavía tan despejado el camino. Vamos a ponerlo así. Se me acaba de ocurrir este ejemplo. La gente que, lo que nos está diciendo aquí Platón, no ha sido iniciada recientemente o está corrompida, no puede ver qué hay adelante del camino. Es como manejar con neblina. Y sabemos que manejar con neblina, a veces no puedes ni ver el frente de tu auto. O sea, cuando la neblina es muy densa, no puedes ver ni dónde están las luces. Y hay diferentes tipos de neblina. La cosa es que la neblina, cuando está en una carretera, no te permite manejar rápido. Vas muy despacio. E incluso yendo despacio no garantiza eso, que no vais a tener un accidente. ¿Qué es esto? Pues que la neblina no te permite ver con claridad hacia adelante. El no iniciado tiene neblina en sus ojos, ¿no? Pero más que en sus ojos, tiene neblina en su mente. Entonces, cuando percibe la belleza de aquí, hay
muy poca claridad de qué es lo que hay más allá de esta belleza que está viendo y se queda con esta belleza. Se queda con lo que alcanza a percibir en la inmediatez y no puede profundizar, no lo puede, su mente tiene toda esta neblina que tiene que despejar. Entonces esa neblina se va despejando en la medida en la que te vas iniciando. Ahora, como nos lo acaba de decir Platón al inicio de lo que estamos viendo hoy, la forma de iniciarnos es a través de la filosofía. La filosofía se encarga de despejar esa neblina. Esa neblina que ahora, cuando ve la belleza, ya no está estorbándole a la persona para tener, ¡pum!, una capacidad de ver la flor bella y llegar al bien, llegar a la idea del bien. Pero eso lleva proceso, o sea, es algo gradual. A menos que el niño haya nacido iniciado, a un niño hay que irle enseñando todas estas cosas poco a poco. Bien, sigamos. Luego, no sé si les llamó la atención como a mí, la descripción que va haciendo Platón de la reacción física de lo que nos sucede cuando empezamos a ver y experimentar esta belleza, estas ideas, esta verdad. Dice, el recién iniciado, en cambio, el que ha contemplado largamente aquellas cosas de entonces, cuando ve un rostro de aspecto divino que imita bien a la belleza, o sea, cuando el iniciado ve un rostro de aspecto divino que ha imitado bien a la belleza o algún cuerpo de aspecto también hermoso, primero se eriza en escalofríos, ¿no? O sea, entonces aquí Platón nos está diciendo que a veces cuando tenemos estos escalofríos, estos goosebumps, o como diría James Hetfield en el concierto de Metallica, piel de gallina, es porque estamos experimentando algo divino. O sea, qué cosa tan bella. A los que nos pasa esto con la música, nos está diciendo Platón que nos pasa eso porque hay algo divino que estamos experimentando. Que además hace tiempo leía la parte psicológica de la experiencia estética y este escalofrío que nos recorre cuando percibimos algo que nos gusta mucho y, o sea, cómo corre por la médula, ¿no? Es súper interesante esta experiencia, ¿no? Y les sobreviene algo de los temores de entonces. Luego, al contemplarlo, lo venera como un dios y si no temiera que se le considerara completamente loco, haría sacrificios a su querido como la imagen de un dios, ¿no? Entonces, y esta frase qué bonita, ¿no? Para el enamorado, el amado es un dios. O sea, esto es algo bellísimo porque significa que una pareja auténticamente logra ver en el otro a un ser divino. Que en el fondo es lo que deberíamos lograr. Ver en el otro a un ser que me equilibra, me da paz. Y ahorita van a ver por lo que dice a continuación, ¿no? O incluso en clave cristiana decimos, ¿no? O sea, ve nunca dejes de ver a Cristo en los ojos de tu pareja, ¿no? O sea, recuerda que tu pareja también es Cristo, ¿no? O sea, esta cosa cristológica. Y eso hace una diferencia, porque ya no es lo mismo tu pareja o sea, porque tu pareja tiene esta cosa divina. Y mientras lo miras, se apodera de él una alteración que sigue al escalofrío con sudor y fiebre, ¿no? Hasta la reacción puede ser tan grave que hasta febrícula le puede dar al amigo
pues se calienta al recibir a través de los ojos la emanación de la belleza con la que se reanima, ¿no? O sea, se calienta 251b, se calienta con... Se calienta al recibir a través de los ojos la emanación de la belleza. Se calienta al recibir... Ay. Se calienta al recibir a través de los ojos la emanación de la belleza. Se calienta al recibir la emanación de los ojos, a través de los ojos, la emanación de la belleza. Esto, tu calusten aporón, ¿no? Esta teoría de las emanaciones, algunos se la atribuyen a Empédocles, que significa que hay cosas que pueden penetrar en nosotros a través de los poros, ¿no? O sea, es como otro tipo de sustancias que a través de los poros se meten y nos generan estas reacciones, ¿no? Aquí, bajo el código platónico, estaríamos diciendo, a través de los poros se mete algo de divino que nos genera toda esta reacción. Estos pueden ser proporciones sobre esta base. O sea, por ejemplo, el color se ve como una especie de emanación que entra por los poros del ojo. O sea, es algo que viene de afuera, tal, que además es súper, súper interesante esta idea, porque lo que nosotros percibimos como color es luz, y la luz son fotones, y los fotones tienen átomos, y los átomos entonces están entrando adentro de nuestros átomos con los que se constituye el ojo. Entonces sí hay una cosa ahí como de efluvio, como de una emanación de cuerpos que penetran otros cuerpos y generan otras reacciones. Esta teoría tal vez la van a entender mejor el siguiente seminario en Timeo 45b. Timeo 45b se habla de todo este proceso de la vista y cómo hacemos, ¿no? Pero incluso es algo que tiene que ver con la teoría atómica más esencial del atomismo griego, de Demócrito, de Leucipo, y toda esta teoría de las emanaciones y los átomos y cómo es que entonces sucede eso dentro de nosotros. Entonces nosotros en realidad tenemos átomos de luz dentro de nosotros que entran a través de los ojos, que están... O sea, es una cosa muy, muy interesante. Ok. Entonces continuamos y ahorita te doy la palabra, Varo. Solo que se me perdió la página de estar aquí. Ah, ya. En el entusiasmo se me perdió la página. Pero ya recuperé. Entonces, nos dice, o sea, este efecto físico me pareció bellísimo, ¿no? Y luego nos dice en 251c, y con esto toda en ebullición y palpitante. Ah, porque además aquí recordarán que luego Platón va a hacer la analogía de esto que nos está pasando, que es como nos está pasando porque nos están creciendo las alas. Le está creciendo el plumaje a nuestras alas, tal y como vivimos estas reacciones físicas cuando empezamos con la dentición. Cuando empiezan a brotarnos los dientes, tenemos comezón, estamos irritados, a algunos niños les da fiebre. Cuando empieza a brotar el diente por debajo de la mandíbula, haciéndose espacio hacia afuera. Dice Platón, cuando uno empieza a contemplar las ideas, sucede esto. Empiezas a tener estos escalofríos, estos
estas reacciones fisiológicas porque lo que está sucediendo es que está saliéndote el plumaje a tus alas. Qué cosa tan bonita. Y dice, el alma que comienza a echar plumas y hierve y está irritada y siente comezón al crecerle las alas, pues cuando dirige la mirada hacia la belleza del muchacho, recibe desde ahí un flujo de partículas que vienen hacia ella. Fíjense, o sea, al ver al muchacho, estamos en 251C, al ver al muchacho bello, surge un flujo de partículas. Y este flujo de partículas que vienen hacia la persona son una corriente de deseo. O sea, esta imagen muy líquida, ¿no? O sea, corriente de deseo, se reanima y calienta, se alivia el dolor y se alegra. Con lo que se alivia el dolor y se alegra. Entonces, esta experimentación física, nos dice luego Platón, se calma cuando vuelves a ver al muchacho bello, cuando vuelves a ver la cosa bella. Como no está aquí hoy nuestro poeta Ismael, que seguro tendría aquí poemas para recitar. Entonces, espérenme, ¿cómo te fue, esposa? Bien. Ya. Es que llegó el coche a la verificación y ya me vino a presumir que ya regresó. Entonces, se alivia del dolor y se alegra. Y luego nos dice acá Platón, ¿no? El recuerdo de la belleza del amado. Cuando se separa de él y se secan también los orificios de los canales. Entonces, estar enamorado es como mantener irrigado el conducto por el que van a crecer las alas. Estar enamorado es mantener eso irrigado para que puedan crecer. Es una plantación, ¿no? Y si esa plantación, aunque tenga las semillas, si no tiene agua, no va a germinar absolutamente nada. Para que germinen estas alas, se requiere de este flujo que lo da el amor. Pero el amor por lo bello. El amor por la belleza que te lleva de esta belleza a la belleza de allá. Y luego habla de, y así el alma aguijoneada se irrita como picada por el tábano, en cambio al acordarse nuevamente el hermoso se alegra, ¿no? Entonces, 251D, el alma seca, irritada, picada por todos lados, se alegra con el recuerdo del amado. Que es más o menos todos estos procesos por los que pasamos cuando estamos enamorados. Cuando nos enamoramos, en este proceso inicial, pasa esto. Cuando no estamos con esta persona, cuando no la vemos, cuando pasó un día, 2 días y no la pudimos ver, nos sentimos fatal. Nos sentimos tristes, nos sentimos irritables. Y a veces con ver una foto o con recordar una canción nos devuelve este gozo, ¿no? Bueno, por eso decían, justo por todo esto que estamos leyendo aquí, es que algunos autores pensaron que este diálogo tenía que haber sido el primero de Platón. O sea, se habla de un proceso de enamoramiento con una fuerza, con una energía, o sea, con una jovialidad que dicen, ¿cómo puede un anciano de 50 años estar escribiendo esto? Pues ahí está. A lo mejor por eso pudo escribirlo con esta claridad. Y luego pues viene toda esta descripción
recuerda la belleza del amado y esto le hace eh, aligerarse. 252. Ah, dice, y no abandona esto de buen grado y nadie le parece más estimable que el hermoso. O sea, al enamorado nadie le parece más estimable que el hermoso. Ni su madre, ni su padre, ni sus amigos, ni sus compañeros, ni sus hermanos. Nadie. El amado es lo más hermoso. Y esta es como una de estas lecciones que podemos ver aquí en Platón. Una vez que uno pues entra en una relación conyugal formal, un matrimonio, tu pareja es tu prioridad. O sea, papá, mamá, hermanos se hacen a un lado. Tu pareja y bueno, los hijos en común, obviamente, forman parte de, pero la pareja es tu nuevo centro. Es porque es ese Dios con el que tú te vinculaste porque tú así lo quisiste. Grandes problemas surgen cuando en un matrimonio no se puede ver esto así. Y en lugar de, no, pero es que es más importante lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, que lo que dices tú. No, nunca, jamás, jamás. O sea, y eso es parte de, freudianamente, ya nos explicará eso Maru, el proceso que uno tiene que llevar a cabo, que hasta donde yo entiendo, Freud desarrolla, que es el parricidio que debemos cometer para poder madurar, ¿no? O sea, el parricidio no literal, no literal, pero sí necesitamos asesinar a nuestros padres, es decir, lograr cortar completamente ese cordón umbilical para poder entonces tener una vida plena y una vida en pareja plena. De lo contrario, no podemos convertirnos en este enamorado que puede ver como lo más hermoso a su pareja. Y dice ahora, ¿no? Está dispuesta a comportarse como esclavo, ¿no? O sea, e incluso esto. Está dispuesto a comportarse como esclavo. Pero qué cosa tan bonita, porque están dispuestos a comportarse como esclavos el uno con el otro. En donde es una servidumbre. O sea, yo sirvo a mi esposa y mi esposa me sirve a mí, en donde entonces ninguno quedó sometido al otro, sino que los dos quedamos servidos el uno por el otro. Este no es una esclavitud peyorativa, este es en términos actuales, esto es lo que llamaríamos la verdadera hospitalidad, el servicio al otro, o sea, el servir al otro. Y luego dice, he encontrado que el poseedor de la belleza es el único médico de sus más grandes fatigas. El poseedor de la belleza, el poseedor de la belleza es el más grande médico para sus fatigas. Entonces, aquí hay un tema terapéutico bonito. El más grande médico para las fatigas, o sea, para los dolores, para las penas, para las vicisitudes de la vida, para los accidentes, para la frustración, es el que posee la belleza. Porque el que posee la belleza, posee la verdad, posee el bien, posee la capacidad de recordar las cosas como son, el en sí. Entonces, este es el que verdaderamente puede curar almas. Porque aquí estamos hablando del alma. Y esta pasión, hermoso muchacho,
al que se dirige mi discurso, los hombres le han dado el nombre de Eros. Y luego dice, la pasión de los enamorados y la causa de ella es lo que dijimos, ¿no? 252C. Entonces, esto que se ha dicho es la pasión y causa de los enamorados. Luego, bueno, estas ideas, como ustedes saben, hay algo que generan en mí y espero algún día poderlo explorar y explotar de una manera más profunda y contundente. Pero esto que dice en 253A, cuando dice, y al vincularse a él con el recuerdo, son poseídos, está hablando del amado y el amante, son poseídos por el Dios, salud, son poseídos por el Dios y toman sus costumbres y sus actividades, en cuanto es posible para un hombre participar de lo propio de un Dios. O sea, al vincularse a él con su recuerdo, al vincularse a él, al enamorado, amante, con su recuerdo, son poseídos por un Dios. Son poseídos por un Dios y toman sus costumbres y actividades en la medida en la que es posible para un hombre. Esta idea como se repite una y otra vez, en la medida en la que es posible para un hombre. Y esto los hace más semejantes a Dios, a su Dios. Dejen ver cómo lo tradujo Yedó. Esto los hace más semejantes a su Dios. 253b. Y next me enfrente de envidia algunas. Estoy en. Al convertir al amado en el causante de todo, lo aman todavía más y lo que sorben como las vacantes de la fuente lo vierten todo sobre el alma del amado y hacen que así se asemejen todo lo más que pueden al Dios suyo. Lo que por otro lado seguía era buscando, ¿no? Entonces, acá es eso, se asemejan todo lo más que pueden al Dios suyo. Tal cual, acá lo estamos viendo. Entonces, ahora digamos que inicia alegoría del carro alado, parte 2. A partir de 253D. ¿Por qué digo que es la alegoría del carro alado, parte 2? ¿No? Porque nos va a decir, al comienzo de este relato dividimos cada alma en 3 partes. 2 cuyo aspecto eran con forma de caballo y la tercera con aspecto de auriga. Seguimos con esto. Dijimos que de los caballos uno era bueno y otro no. Pero no explicamos en qué consiste la excelencia del caballo bueno y en qué consiste su opuesto. Entonces, ahora sí, el caballo bueno, ¿no?, tiene las siguientes características. El caballo bueno, dice, está colocado en el mejor lugar. Tiene la figura correcta y bien articulada.
Nos dice también que tiene la cabeza erguida. El hocico algo curvo. El pelaje blanco, los ojos negros. Los ojos negros, es amante del honor acompañado de templanza y respeto. Amante del honor acompañado de templanza y respeto. Compañero de la gloria de buena ley. Con esta lista, mi querida Sara, ahora sí les puedes explicar bien la alegoría del carro alado y a tus alumnos y decirles, miren, estas son verdaderamente las características. No necesitan golpes. Y fíjense qué bonito. Bastan un estímulo o una palabra. Bastan un estímulo o una palabra para que respondan a las riendas. Este es el caballo blanco. El caballo blanco, que es el caballo que va a representar a la voluntad. Es el caballo que va a representar en código platónico la cólera. El caballo que tiene la fogosidad, que lleva la acción, pero es obediente. Por otro, tenemos al caballo malo, 253. El caballo malo. Y el caballo malo también tiene unas características físicas interesantes. Dice, es contrahecho. O sea, como que mal hecho. Macizo, mal construido. Mal construido. De cogote espeso y corto. Chato, de color negro. Los ojos dice que están llenos de sangre. Ojos glaucos inyectados en sangre. Ojos glaucos inyectados en sangre. Ojos glaucos inyectados en sangre. Compañero del exceso insolente y la jactancia. Compañero del exceso y la jactancia. Del exceso insolente y la jactancia. De orejas hirsutas. Nada más aquí aprendemos tantos adjetivos. Orejas hirsutas. Sordo a las órdenes. Sordo a las órdenes. A duras penas se somete al diálogo y a los aguijones. Al látigo, ¿cuál al diálogo? Ya decía yo. A duras penas se somete al látigo y a los aguijones. Aquí está los dos caballos. Ahora sí,
y sus características. Obviamente el caballo malo representa los apetitos. Y estamos viendo la naturaleza de estos apetitos, que fundamentalmente son sordos y no se someten con ninguna facilidad a esto. Y entonces aquí nos explica Platón cómo reacciona este carro alado ante la visión de un enamorado, ¿no? Cuando el auriga ve a la persona amada, produce en todo el alma una sensación de calor y comienza a sentir el cosquillo y los aguijones del deseo. El caballo dócil al cochero, entonces, como siempre, dominado por el respeto. O sea, el caballo dócil, el caballo blanco, siempre dominado por el respeto. O sea, el respeto es lo que mueve al caballo blanco. Se contiene para no saltar sobre el amado. O sea, se contiene, dice, ahorita. Pero ¿qué va a hacer el caballo negro? El caballo negro se va a balanzar, va a querer poseerlo. Se lanza hacia adelante, el otro no hace caso del aguijón ni del látigo del cochero, se lanza hacia adelante con un salto violento y poniendo a su compañero en todas las dificultades, ¿no? O sea, y cuando el otro en cambio se lanza, pues imagínense esto o sea, si tú eres un jinete que va en una auriga y que tiene 2 caballos y uno de estos se desboca, ustedes imagínense el peligro en el que pone a todo el carro. Un caballo desbocado es de lo más peligroso que hay. Lo fuerza a ir hacia el muchacho querido y a recordarle el encanto del placer sexual. Ambos al principio tiran hacia atrás con indignación, sintiéndose constreñidos, ¿no? O sea, cuando lo somete el auriga, acá nos está platicando todo esto. El Platón. Pero hay algo que quiero señalar que me pareció interesante también aquí. El otro, entonces, dominado por el respeto, se contiene para no saltar. El otro ya no hace caso al aguijón y el auriga, todo es posible. El cacto, tiran hacia atrás con indignación, sintiéndose. ¿En dónde está entonces esto? Ah, es que está en C. Digo en E. Entonces, vemos aquí, o sea, todo lo que va a haber del A al C, o sea, en el A es la memoria del auriga hacia la belleza, ¿no? Y todo lo que esto conlleva. Y luego en 254E vamos a ver lo que esto pasa. En el Inter, ¿qué pasa? Cuando el auriga lo ve, su memoria es llevada hacia la naturaleza y la belleza. Esto es B, no A. La memoria del auriga es llevada hacia la belleza y la vuelve a contemplar junto a la templanza erguida, Pero dice, ¿no? O sea, ¿cómo logra el jinete, el auriga, someter al caballo violento? Y ya, ¿no? Pues se sienta como a la fuerza, pero llenándolos de reproches, ¿no? Y entonces dice, ya algo retirados, uno de vergüenza y espanto empapa de sudor toda el alma. Pero el otro, apenas retoma el aliento, el otro, estamos hablando del caballo negro, apenas retoma el aliento, ya pasado el dolor que le hicieron sentir el freno y la caída, se pone a insultar encolerizado al cochero y a su compañero de tiro, llenándolos de reproches por haber abandonado el puesto y el compromiso por cobardía y pusilanimidad. Pusilanimidad. ¿Cuántas veces nos sucede que nos reprochan haber sido prudentes? No, pero qué cobarde. Y justo además es que eres un cobarde. ¿Por qué no te metiste a los trancazos? No fue cobardía, fue valentía, fue fortaleza, fue prudencia. O sea, y aquí lo que nos está diciendo es cómo el caballo negro, en cuanto recupera el aliento, se pone a insultar, ¿no?
que pues es en realidad nosotros insultándonos a nosotros mismos. Ay, pero qué tonto, cómo no lo hiciste, debiste haberle contestado y puesto en su lugar y le debiste haber dicho que su mamá es más gorda que la tuya, ¿no? Como niño de primaria. este es muy interesante cómo todo esto lo está explicando acá Platón. Pero cuando llega el plazo convenido, dice, ambos fingen no recordar, él se lo recuerda y con violencia relinchando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen el caballo blanco y el auriga ante todo lo que el caballo negro está haciendo? Fíjense lo que dice aquí Platón, lo desoyen, fingen no escuchar. Eso es lo que nos hace tanta falta. Aprender a no escuchar estas ideas que nos están haciendo daño. Hay un libro que yo recomiendo hartísimo y según yo es muy fácil de conseguir, que se llama Cambia tu cerebro, cambia tu vida, es un neuropsicólogo que se llama Daniel, en español lo voy a decir en español, Daniel Amen, porque así se apellida, Amen. Lo consiguen aquí en México en Sanborns, o sea, en todos los Sanborns está ese libro. En Amazon está en todos lados. Y a mí me encanta porque justo trata todo esto de por qué las personas luego tenemos estos pensamientos tan desordenados y la consecuencia práctica, ¿no? O sea, en la vida diaria, en la praxis de esto. Y entonces él les pone un apodo que en inglés funciona perfecto. En español he tratado de traducirlo porque tiene un cuento para niños que lo compramos, mi esposa y yo, pero lo queríamos traducir, pero no hemos logrado esto. En inglés él les llama ANTS, Automatic Negative Thoughts. Entonces él dice, tenemos que convertirnos en osos hormigueros para succionar todas estas ANTs, estos pensamientos automáticos negativos. En inglés es padrísimo el acrónimo, Automatic Negative Thoughts, ANTs. Y dice, ¿qué pasa cuando en una casa de repente ves infestada tu cocina de hormigas? Te genera ansiedad. Dice, en el momento en el que ves tu casa llena de hormigas, en ti hay algo que se descompone. Dice, lo mismo pasa cuando tú tienes estos pensamientos automáticos negativos de no voy a poder, me va a salir mal, otra vez se enojó conmigo, hice todo, no soy una buena persona, soy un fracaso. Todos estos pensamientos automáticos negativos, que Amen les llama ants, son lo que tenemos que aprender a callar. Es el caballo negro hablando. Son Perdón, ¿me estos ayuda con el apellidos. apellido, maestro? Del autor Amén. Sí, Sin el acento, pero amén. Es muy buen libro, muy buen libro. Lo recomiendo. O sea, y es de lectura fácil, a pesar de que es un normalmente lo ponen en la sección de autoayuda, pero este es un libro completamente recomendable. Porque además explica las bases científicas de lo que está haciendo, él tiene sus consultorios, incluso explica cómo lo que comemos altera la química cerebral y hay gente que, por ejemplo, si come, hay gente a la que el maíz le altera la química cerebral a tal grado que le genera pensamientos suicidas. Y lo explica el autor en este libro. O sea, es padrísimo porque además lo va explicando por casos. Es un librazo, de verdad, consíganselo. Es muy, muy recomendable. Entonces, continuemos, ¿no? Entonces hay que aprender a callar. Porque va a querer seguir fastidiando ya. Ignora. Al final es la clave para el berrinche. ¿El berrinche cómo se trabaja? ¿Enfrentándolo? No. Nunca se ha logrado vencer un berrinche enfrentando el berrinche. El berrinche, o sea, verdaderamente solo se apaga cuando lo ignoras. O sea, en el momento, enfrentarlo puede hacer que el niño deje de llorar, pero no va a dejar de hacer berrinches.
Tú lo que quieres no es que deje de llorar, es que deje de hacer berrinches. Para que alguien deje de hacer berrinches, lo tienes que desoír. Tienes que hacer como que no está hablando. Porque en el fondo nada de lo que está diciendo tiene coherencia, tiene sentido. Entonces, ¿para qué prestas oídos a lo que no tiene estructura? Y entonces nos dice al final, el alma del amante sigue al amado con respeto y temor. El alma del amante sigue al amado con respeto y temor. Me encantó esto. Con respeto y temor. Y les voy a decir por qué me encantó. Porque a veces tenemos una concepción del temor totalmente peyorativa. Pero pues en el fondo no todo es malo o bueno, sino que todo en gran medida depende de cómo se use, ¿no? O sea, ayer escuchaba a una locutora de radio, estaba hablando de los vicios y dijo, bueno, si hay un buen vicio es el de hacer ejercicio. Y yo dije, ningún vicio es bueno. O sea, hacer ejercicio puede ser muy bueno o puede ser muy malo según cómo lo hagas, ¿no? O sea, lo único que sí es bueno es la virtud y lo único que sí es malo es el vicio. Pero el temor también tiene su equilibrio. Y esto me llevó a mí a recordar algo que me preguntan mucho en clase, porque en el Antiguo Testamento se menciona mucho el temor de Dios, ¿no? O sea, hay que ser buenos creyentes y tener temor de Dios, ¿no? Y ¿a qué se refieren con esto? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a Dios? Y yo les digo, es que no es tenerle miedo a Dios, es que es todo lo contrario. Es amar a Dios tan profundamente que tienes miedo de lastimarlo. Este es el y cuando lo vi aquí con Platón dije, tan tan. Cuando uno ama a alguien de una manera desinteresada, de una manera total, completa, en el fondo de nuestros pensamientos está el temor de hacerle daño. Te amo tanto que no quiero un día decir una palabra equivocada por un mal estado de ánimo y herirte. El temor aquí es amor, es la manifestación de amor. No tengo miedo de ti, tengo miedo de lastimarte a ti que te amo tanto. Entonces, ahí el temor toma una connotación completamente nueva. El temor no es hacia la persona, el temor es hacia lo que yo puedo hacer que afecte de una manera mala a la persona, ¿no? Entonces, el temor que yo tengo de lastimar a mi esposa por una infidelidad hace que cuide yo mi estructura, mis emociones, mis deseos, para nunca tener que decirle, ¿qué crees? Metí la pata. Porque sé que puedo hacerlo, porque soy un ser humano. Y a ningún ser humano le está exento las feromonas que entran por nuestra nariz. A ninguno. Las feromonas que otras mujeres segregan mientras yo voy pasando o mientras yo estoy presente, pues pueden generar en mí la misma reacción física que mi esposa generó en mí hace 10 años. Eso va a seguir sucediendo siempre. Entonces, el temor a lastimarla me lleva a cuidarme y a respetarla. O sea, es una cosa muy bonita. El alma del amante sigue al amado con respeto y temor. El temor no es al enfado del otro, sino a herir al otro. Eso me parece muy, muy bonito. 255D. La memoria de la auriga, no, eso ya. Se está viendo en el amante como en un esto. A esto quería llegar.
O sea, después de explica todo esto y lo semejante y lo no semejante, nos dice, ama, ¿no? Estoy en 255b, D de diente. Ama, pues, no se sabe qué y ni entiende qué le ha pasado, ni puede decirlo. O sea, jamás, es que no sé qué está pasándome, ¿no? O sea, estoy como desorientado. Como si se hubiera contagiado de otro una oftalmía, ¿no? O sea, como si se hubiera contagiado de algo. No puede decir cómo y no se da cuenta. No se da cuenta, fíjense esto, no se da cuenta que se está viendo a sí mismo en el amante como en un espejo. No se da cuenta que se está viendo a sí mismo en el amante como en un espejo. Es nuestro espejo más íntimo. O sea, es donde hemos de reconocernos, conocernos y crecer mutuamente. Y eso es bellísimo, porque es el que me permite ver mis grandes defectos, pero mis grandes cualidades, pero me toma de la mano y me acompaña y me motiva, ¿no? O sea, es como cuando uno se ve al espejo y dices, tú puedes, hoy puedes con este trato, hoy puedes con esto, pues eso es lo que también logra tu pareja, ¿no? El amante. Eh, y luego, este 256 me encantó también. 256A, ¿no? Cuando habla, que es 255E, 256A, y dice, así pues, cuando están acostados juntos, el caballo licencioso del amante tiene algo que decirle a la auriga y cree que a cambio de muchos trabajos merece un poco de goce. El caballo negro cree que a cambio de muchos trabajos merece un poco de goce. Qué frase tan pertinente para entenderla en la actualidad. ¿Por qué? Porque esto, el caballo licencioso, tiene algo que decirle, ¿no? O sea, es como, me merezco mi spa. Y entonces esto, a mi entender, es una de las formas más erradas de amor propio. Es una de las concepciones más equivocadas que el siglo XXI nos ha metido en la cabeza, con las que nos ha contaminado de la manera de amarte es que pobrecito de ti, has trabajado tanto que mereces despilfarrar tu dinero en un spa. Ir a un spa no está mal y no es el spa en sí, es el por qué. En el fondo, yo lo que detecto aquí es una idea de victimización. Quien piensa así se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias que vive. Pero quien es víctima nunca puede ser conquistador. La víctima nunca puede conquistar a nadie ni a sí mismo. Quien cree que la manera de atenderse es pagándose un spa, pagándose, comprándose un coche nuevo, eh, tirando la casa por la ventana por unas vacaciones, no se conquista nunca. Si lo hace porque se considera inferior y la única manera de sentirse bien es despilfarrando, ¿no? O sea, teniendo este problema que es la... ay, se me fue el nombre, es un vicio, se me fue el nombre del vicio, del que gasta mucho, el que gasta de más.
¿no? O hoy, hoy merezco esto y por eso no quiero que nadie me interrumpa. Y sigues estando vivo, ¿no? O sea, Despilfarrador. sí, despilfarrador, pero hay otro nombre. Gracias, Manuel. Hay otro que o sea, la liberalidad es la virtud que equilibra el uso de los recursos y los bienes económicos. El avaro es el que no gasta nada y acumula, 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 acumula. El avaro tacaño. Y se me está olvidando el despilfarrador, pero tiene otro nombre. El pródigo. El pródigo es el que gasta sin más. ¿No? Entonces, la prodigalidad es el que gasta sin medida. Me lo merezco, pum, ¿no? Esto es súper, súper interesante por cómo lo ve aquí Platón, me parece. El del amado no tiene nada que decir, pero hinchado de sea tal, ¿no? O sea. Y luego dice eh, 256 AB. En 256 AB se resisten a esto con pudor y razonamiento, ¿no? Pues obviamente uno se resiste a esas cosas. Amarte es cuidar tus pensamientos, amarte es no oír justo esa voz que te dice te lo mereces, gástatelo todo, te lo mereces, abandona a tu familia este fin de semana porque te lo mereces, ¿no? O sea, esas cosas, amarte es desoír eso. Eh, y así, si triunfan las mejores partes de la mente que conducen a un régimen de vida arreglado y a la filosofía, pasan aquí una vida feliz. Entonces, la felicidad o la vida feliz es cuando triunfan las mejores partes de la mente, o sea, el auriga y el caballo blanco, que conducen a un régimen de vida arreglado, que conducen a un régimen de vida arreglado y a la filosofía. 256b. Los que logran esto, para rematar, y concorde, dueños de sí mismos, logran ser dueños de sí mismos y ordenados. O sea, dueños de sí mismos y ordenados. Encrateis auton kai cosmioi. Y ordenados y cosmioi. Y como el cosmos. Y nos convertimos en el cosmos. Pues han logrado esclavizar lo que suscitaba maldad. Han logrado esclavizar lo que suscitaba maldad y han logrado liberar lo que produce excelencia. Han logrado liberar lo que produce excelencia. Ambas en el alma. Que cierre. O sea, y entonces dice, y Alicias, bla, 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 vuélvelo hacia la filosofía como a su hermano Polemarco. Y hay una parte que se me fue, yo creo, en algún momento, que me pareció bien interesante. Cuando dice cómo el caballo
negro alocado no lo encuentro. Me acuerdo que lo leí y me acuerdo que lo subrayé. No sé por qué no lo anoté. Hay una parte muy interesante ahí del caballo negro alocado y dice, y quiere como si fuera un cuadrúpedo montar al amante. Y dice, yendo contra naturaleza. O sea, yendo en contra de la naturaleza. Si me acuerdo, se los comparto. Pero bueno, con esto llegamos al final de esta exposición y ahora sí vengan todas sus dudas y dejen, estoy viendo cuando inician las vacaciones venga en combo. A mí me pasa con estas clases. ¿Qué te pasa con estas clases, Sarita? Hablábamos del sentimiento de entusiasmo y Ah. la piel de gallina en ese momento. Gracias, Sarita. Es que ahorita estoy pudiendo revisar los. Ah, ya lo puso luego Sebastián. Gracias. Estamos esperando el curso de Sarita y el de Maru. Sí. Y eso es otra cosa. Quiero hacer que más gente exponga y definitivamente tenemos ahí gente. Eso. Uy, Miguel de Unamuno estaría buenísimo, Sara. Sí, por favor. Eh, en Entre Lobos lo haríamos posible. Muy bien, listo. Ya acabé de leer todos sus comentarios. Este, comentarios, dudas, objeciones, pedradas, jitomatazos. Está bien. Maestro, Pensémoslo un rato. Dime, Manuel. no. Ya tenemos el caballo blanco y el caballo negro. Las cualidades, características. ¿Qué pasa con el auriga y después del auriga, quién está? El auriga, o sea, el jinete. El jinete representa la razón. Aquí no ha dicho cuáles son las características del auriga, del jinete. Más allá, lo que alcanzamos a ver es que es el que tiene el mando, es el que usa la palabra, ¿no? O el látigo, según sea necesario. Y estos son los tres elementos que conforman el alma, ¿no? Digo, ya más allá de la auriga como analogía del alma, no hay más. Son otras almas compuestas de los mismos elementos, de una auriga y dos caballos, de una auriga y dos caballos. Y la única diferencia que nos decía Platón es que esta imagen de la auriga con sus dos caballos en los dioses es perfecta porque los dos caballos son de buena raza, en ningún momento uno hace algo diferente de lo que debería ser, sino que todos siempre hacen lo correspondiente. Y en cambio el auriga del humano, estos dos caballos, como ya vimos, uno no es dócil, no es obediente, no se le da el seguir órdenes, y tiene como este ímpetu muy fuerte, muy violento para querer obtener sus deseos. No sé si con eso respondí tu duda, Manuel. Excelente, maestro. Y no sé, usted dio en el clavo cuando dice hay que temer a Dios como se teme a la esposa. Happy No, wife, no, happy life. no. Esto es serio. Sí. Y digo serio porque a mí me pasa lo que acaba de explicar.
Y además de eso, le soy fiel a mi esposa, no porque le quiero ser fiel a ella, sino porque quiero serle o serme fiel a mí mismo. Pero ¿por qué le debo amar a Dios o creer en Dios? Claro, aquí hay un poco influencia de Nietzsche, ¿no? Pero es la enorme, el enorme placer de preguntarle y de arrancar de usted una respuesta como la que siempre nos suele dar. Eh, Obviamente no se puede amar a quien no se conoce, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, para poder amar a Dios hay que conocer a Dios y para poder conocer a Dios habrá que haber resuelto primero el conflicto de si existe o no existe Dios. Entonces, aquí el tema, a mi entender, es que se puede entender la cuestión teológica desde dos ámbitos, ¿no? La teleología y la fe. Desde la teleología, pues entender que en el mundo todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad, todo cumple con un fin, no hay un solo elemento natural que no lo haga, e incluso todo elemento humano se construye para que satisfaga un fin. Me parece que hay una conclusión inevitable en si todo tiene una finalidad, tuvo que haber un logos ordenador que creara, que impusiera esa finalidad. Pero tiene que ser un logos ordenador de tal índole que no pueda haber sido creado, sino que es causa de sí mismo. Porque si es creado, entonces me voy para atrás y si hay una regresión infinita de causas, nada tiene explicación. Eh, entonces, la vía racional para llegar a la existencia de Dios, me parece que esta es una, ¿no? Hay varias, pero esta es una. Que lo único que a lo que llega es, hay un ordenador. O sea, hay un ordenador primero. Que este ordenador sepa quién es Roberto Rivadeneira, eso está en el otro ámbito. Eso está en la fe. O sea, filosóficamente puedo concluir que creo que es más lógico pensar que hay un creador a que no lo haya. O sea, creo que hay más elementos para llegar a esa conclusión que para llegar a la otra. Pero el elemento para llegar a creer que Dios me ama y yo por lo tanto a Él, es decir, y que se da esta relación personal, como dice Depeche Mode en Personal Jesus, que se da esa relación personal entre Dios y el ser humano, eso ya es algo que está en la fe, en la experiencia religiosa. Y que ya una vez que se da, pues entonces ese vínculo genera amor. Y ese amor, pues hay que llevarlo a lo más que se pueda. Esto es lo que yo ahorita podría añadir. Muchas gracias. ¿De qué, querido Manuel Maru? Eh, ok, creo que tengo dos comentarios. El primero es en relación a esto de la piel de gallina, que me llamó muchísimo la atención, porque, porque la experiencia de la piel de gallina definitivamente tiene que ver con un acontecimiento. Es algo que sucede en un momento que, que no pasa por el lenguaje. O sea, tú no tienes experiencias previas, por eso es que la piel se te vuelve de gallina. No hay algo con lo que tú lo puedas asociar. Es un acontecimiento y es físico. Hay una reacción física. Y entonces, lo que eso me llevó a pensar es que, y en el contexto en que se decía, lo que me llevó a pensar fue que esto de lo bello, lo bueno, lo verdadero,
que son las cosas en sí, que solamente la podemos conocer por analogía, no por sí mismas, en otras palabras, no pasan por el lenguaje. Me pareció que justamente la única forma que tenemos de experimentarlo es a través de esta piel de gallina. En otras palabras, a nivel vibratorio, no pasa por el lenguaje, es un acontecimiento. Sabes que está relacionado con algo más allá que te sobrepasa en relación a historia y experiencia. Y entonces me recordé mucho de hace un año atrás, cuando los textos que leímos, creo que en la República, ¿no? Hablaba también de la resonancia, de los acordes, de una, en este caso, una armonía vibratoria, ¿no? Es como, en otras palabras, como el sistema nervioso de nosotros, el sistema nervioso central, ¿no? Cuando experimentamos algo en esta dimensión, reacciona. Y bueno, una de las reacciones puede ser esta piel de gallina. Es mi propuesta. Y Y el otro, perdona. no, sigue. El otro comentario era en relación al caballo malo, que me llama mucho más la atención que el caballo bueno. Y es una alegoría, pero me hizo recordar lo que había dicho anteriormente en relación a la concha, ¿no? Este cuerpo que es una concha porque alberga algo más, ¿no? Y eso algo más queda del lado de lo divino. Pero anteriormente también en el texto del banquete nos propuso el sileno. Igualmente, de nuevo, esta imagen, ¿no? De un envoltorio feo que distrae la vista, pero que alberga algo divino. Y constantemente, ¿no? Hay estas imágenes visuales de que somos algo corpóreo, ¿no? Albergando algo divino. Y Roberto nos dice que es la razón. Y entonces, con esto quiero cerrar. Pensando en este caballo malo, desbocado, que es muy interesante porque no quiere recordar, por tanto insiste en sus fallos, no se quiere ni escuchar. Sabe lo que le hace daño y aún así, ¿no? Y aún así persisto en tener la razón, ¿no? Y suena así como el ego. El ego es esa mente tan primaria que quiere continuar reforzándose que él tiene la razón, aunque las experiencias externas le dicen, bueno, puedes tener la razón en que te está yendo mal, ¿no? E insiste en esto. Y la hermosa imagen del jinete, este jinete como aquello, lo quiero proponer, ¿no? Como aquello que alberga la concha, el cuerpo, el sileno, que me parece que todo lo hemos experimentado en los momentos más oscuros, cuando el ego y la mente dicen, no, yo tengo la razón, y debí de haber dicho 3 cosas más. Y si uno se calma por un segundo, hay algo más allá de esa mente tan primitiva que está lleno de virtud, que te recuerda que las cosas pueden ser de otra forma, que puedes actuar y elegir de otra forma, ¿no? Y, y eso que habla o esa memoria es lo que no se quiere escuchar tampoco, ¿no? Cuando estamos totalmente desenfrenados, no se quiere escuchar eso virtuoso que todos albergamos en este cuerpo o en esta concha, ¿no? En este caballo negro. Esos eran los dos comentarios. Gracias, Maru.
me agrada la idea de la piel de gallina, los escalofríos como algo que, que experimentamos, que sentimos, que percibimos, no a través de logos, digámoslo así, no a través de la palabra, no a través del discurso, sino es como eso, es como ese universo entrando en nosotros, es como esa energía cósmica que nos penetra y nos genera esta reacción. Eso me agradó, ¿no? Y sí, todas estas imágenes que usa Platón para decirle el envoltorio es feo, pero lo de adentro es divino, no hay que olvidarlo. O sea, creo que está muy bien que lo recuerdes y lo recuerdes. Y que ese caballo negro a veces nos quiere hacer olvidar el, lo divino que hay dentro de nosotros, ¿no? Bien, gracias Maru. Adrián. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, buen día, todavía, ¿verdad? Todavía días. Todavía días, unos minutitos. Este, yo- es que, eh, he escuchado, bueno, hombre, que el hombre está compuesto, como lo vemos aquí, de cuerpo y alma. A mí me queda una duda porque en algún momento yo también escuché que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, mi pregunta es, ¿y aquí dónde queda el espíritu? ¿No? ¿Dónde vive el espíritu? ¿Dónde radica el espíritu? ¿Y cuál es su función? ¿No? Si se puede. Eh, sí, es una pregunta que me hacen a cada rato y de la cual todavía no tengo una respuesta bien armada. A ver, en Platón el ser humano es esto, cuerpo y alma. El espíritu, que normalmente en griego es neuma, o sea, la palabra griega para espíritu, o la que normalmente se traduce al castellano como espíritu, es el griego neuma, así como la canción de Tool, neuma. Y, sin embargo, aquí, probablemente el espíritu para Platón forma parte del alma, ¿no? O sea, está como, o sea, es una parte integral del alma, que sería la fogosidad, ¿no? O sea, esto que te llena de la energía para actuar, para ser, para conducir. El espíritu como un tercer, como una parte diferente, en Platón no lo encuentro y yo todavía no alcanzo bien a entender qué sería eh, esto, ¿no? O sea, sigo pensándolo, es algo que sigo pensando. ¿Dónde podemos meter el espíritu, ¿no? Que son como ideas que vienen más con la filosofía oriental, ¿no? Y esto que me pasó Sebastián la semana pasada, que no he tenido tiempo de estudiar, ¿no? Eh, como para poderle dar, ¿no? Una ubicación. Pero creo que sería, o sea, como por ejemplo ahorita lo que dijo Platón, ¿no? Cuando las mejores partes de la mente funcionan o hacen esto, creo que ahí estaría un poco el espíritu. O sea, ahí, en esta relación entre la razón y el caballo blanco, lo que Platón llama la fogosidad, ¿no? Es, que luego llamaremos la voluntad. O sea, creo que ahí quedaría, pero es un tema que seguiré pensando, Adrián, y si un día tengo una respuesta, con eso arrancaré la sesión. Ya esa duda se queda aquí. Gracias. Venga, querido Sebastián. Muchas gracias, querido maestro. Em, Pregunta, ¿por cómo se posee la belleza? Y, y la pregunta está porque al principio veíamos que el enamorado que posee la belleza luego puede entender.
o sea, luego tiene ya la capacidad de asimilar o aprender, captar lo demás, la verdad, lo bueno, lo justo, ¿no? Esa es una pregunta. Otra que me quedé un poquito ahorita confundido es porque el Platón divide a las tres funciones del alma, ¿no? Como fogosidad, logos y, a ver, es logos, fogosidad y no me acuerdo. Apetitos. Ah, y los apetitos, es verdad. Entonces, yo asimilándole esto a la teoría ¿cómo es la teoría que vimos ahorita? Disculpe, estoy un poco ¿La dormido, pero de Palinodia o cuál? la de los caballos, La alegoría del carro alado. carro al lado, ajá. Yo diría que un caballo es esta parte del logos y la otra parte es la irracionalidad. Porque en efecto es así, ¿no? Un caballo parece educado, el otro parece no educado. Y la fogosidad del auriga, el, el, el que le dirige a los dos caballos. Y yo planteo que los dos son necesarios, o sea, sin los dos no podríamos crecer, evolucionar, porque se hace falta el contraste. El contraste siempre hace falta, si no uno no crece. Si es que uno no se da cuenta que hace cosas malas, no se impulsa a hacer cosas buenas. O si uno solamente existe como los animales que cumplen su función y por lo tanto son buenos, si no tuvieran esa capacidad de ver que tal vez con un acto se vuelven malos, eh, si nosotros no tendríamos esa capacidad no podríamos evolucionar, ¿no? Entonces, no veo una razón para despreciar el caballo malo, pero tampoco veo una razón para identificarme solo con el malo, ¿no? Porque en eso también podemos caer, en que justificamos nuestros actos malos diciendo que son necesarios, pero no. Eso y, y lo del espíritu cada vez está un poquito más, ¿cómo se dice? Escondido en Platón, porque la vez pasada, o sea, la clase pasada, hablamos del nous, ¿no? Y, o sea, espíritu es neuma, pero decíamos que el nous, que es una parte del neuma para, o sea, hasta donde yo entiendo, es esa parte sin la cual no se puede entender nada. O sea, es esa cosita que nos eleva. Es ese punto en donde cogemos alas y volamos. Entonces yo diría que la diferencia entre espíritu y alma, bueno, como postulado nomás, porque no soy filósofo y tampoco he estudiado mucho, es que aquella parte del ser humano que se eleva con más facilidad es el espíritu, ¿no? Porque el alma todavía tiene, o sea, el alma tiene bastantes elementos, bastantísimos elementos, pero sin duda somos eso y somos espíritu y tenemos un cuerpo, somos alma y tenemos un cuerpo. Y lo que más rápido se eleva o lo que más se eleva con facilidad es esa parte espiritual. Pero bueno, Que en Platón es el alma. O sea, en Platón lo que se eleva es el alma, porque es lo que es absolutamente inmaterial, aunque tenga estos elementos. Una precisión sobre todo a la parte última. En griego, neuma, que es lo que se traduce como aliento, espíritu, se escribe con P, pneuma. Y el nous, que es mente, intelecto, es así, ¿no? O sea,
Al oído pueden sonar muy semejantes, pero la raíz de la que proviene uno y otro son muy distintas, ¿no? Entonces, ahí sí, nous como mente, como intelecto, que es lo que nos lleva al conocimiento de las cosas, es, tiene una raíz muy diferente de neuma, ¿no? Que es aliento, que es aire, que es soplo y que puede ser espíritu, ¿no? Eso, entonces, para de acá, luego vámonos a lo primero que me Maestro, dijiste es, dime. maestro, perdone que le interrumpa. Y ahorita que veo aliento, eh, también creo que la confusión es histórica, ¿no? Porque cuando hablamos de alma, hablamos como de ánima, como lo que anima, refiriéndonos al aliento de vida, pero esa ánima es diferente al alma como tal, ¿no? Sí, sí, porque lo que tengo que recordar es el, la palabra o el concepto alma viene del griego psige, que pasa por su función, o sea, como lo vimos en Fedón, el alma es principio de vida, pasa por su función al latín anima, que es animar, pero animar, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con eso. Lo de soplo de vida viene de los poemas épicos de Homero, en donde se veía como que cuando alguien moría, expiraba su último aliento, y ahí se hizo esta relación entre alma y aliento, o alma y aliento de vida, soplo de vida, pero que ya luego en la evolución del concepto de alma, de psige, se desligó la psige de este neuma y ya quedaron completamente separadas, pero por supuesto que se siguieron, o sea, mucha gente la sigue usando, ¿no? Pero por ahí va toda la confusión, como bien apuntas, querido Sebastián. Eh, Recuérdame el primero, porque como me quedé ahorita concentrado en lo del final, lo primero era lo de la belleza, que por dónde entra. ¿Cómo poseemos? Porque así decía el texto. ¿Cómo poseemos la belleza? En realidad, no es que poseamos, sino, ahorita no recuerdo bien cómo lo dice el texto, pero somos poseídos por la belleza. O sea, más que nosotros poseerla, nosotros, a ver, apreciamos la belleza. Un atardecer, una flor, una pintura, una pieza musical. Aprecio la belleza. En ese momento se puede decir que poseo la belleza que percibo. O sea, poseo solo los elementos perceptivos de la belleza que me llevan a este recuerdo de la verdadera belleza. Pero en estricto sentido, la belleza con B mayúscula jamás la poseemos. En todo caso, la belleza nos posee a nosotros. O sea, se daría este juego dialéctico en donde yo percibo la flor bella y la flor bella genera en mí el mecanismo de reminiscencia que me lleva a recordar la belleza misma, y una vez recordada la belleza misma, esta me posee a mí para que yo pueda comprender la belleza de la flor. Se da todo este giro dialéctico. No sé si respondí. Sí, maestro, solo me quedé pensando. Y un comentario chiquito es que cuando se hablaba de los enamorados entre sí, ¿no? Y hablábamos de que hay servidumbre entre ellos, esta sería la primera vez que la dialéctica del ama y el esclavo se anula, ¿no? No habría tal. Claro, porque no es una servidumbre a partir de la del no reconocimiento del otro, sino precisamente yo le sirvo al otro porque lo reconozco como una persona valiosa, como alguien valioso, pero el otro no se queda en esa estadía de
soy valioso y por eso has de servirme, sino gracias, porque gracias a que me serviste, yo quiero a ti también servirte. Y la dialéctica del amo y el esclavo desaparece, porque hay dos autoconciencias reconociéndose mutuamente. O consecuentemente, en este tipo de relación, su base es la conciencia, ¿no? Quiero decir, para yo poder llegar a este tipo de relación, tienen que haber dos conciencias en el mismo nivel, en donde el uno entiende su valor y también entiende el mío, y donde yo entiendo mi valor y entiendo el del otro, para así no someter a la esclavitud ni al uno ni al otro, ¿no? Exactamente. O sea, y llevando esto a más, ahí está la clave de un matrimonio exitoso. En el momento en el que esto se dé en un matrimonio y ya se empiece a dar de una manera como un dínamo automático, se, se logró. El problema es cuando la servidumbre de uno hacia el otro provoca que el otro nunca quiera bajar a servir. Y ahí es donde fracturas el matrimonio, ahí es donde fracturas la relación de pareja, el noviazgo, lo que sea. En cambio, en el otro, siempre como estás dispuesto a servir al otro, estás dispuesto a atender al otro y estás dispuesto a ayudar al otro. O sea, hay una... Y esto hace que un matrimonio siempre se esté retroalimentando mutuamente. Es una relación de pareja. Gracias, querido Sebastián. Primo, and then we go. Buenas tardes. Es que siguiendo un poquito la pregunta de Adrián y me quedé pensando en la diferencia entre alma y espíritu. Eh, Me atrevería a hacer una propuesta y si está bien o si está mal, repúteme, pero me da la impresión, ¿no?, que el alma es esta parte de lo divino, ¿no? El alma es eterna, el alma es nuestra conexión de lo divino o lo divino que reside en nosotros. Y me pareciera que el espíritu fuera, o sea, el alma no baja al punto terrenal, es lo que quiero decir. El alma se queda en el plano divino y el espíritu es lo que conecta, quienes somos nosotros con eso divino. No sé si se entienda o si se pueda tener cierta validez. Y un poquito tomado de los principios del cristianismo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos conecta a nosotros, ¿no? Es lo que está en todas partes. No sé si tenga sentido o si sea válido. Tiene mucho sentido. O sea, lo tengo que pensar porque me atrae tu propuesta. Me gusta además este vínculo. El Espíritu Santo es lo que nos une. Y es lo que nos une porque el Espíritu Santo lo que representa es el amor de Dios. O sea, es muy el Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿no? Por eso nos da los dones de la sabiduría, de la ciencia, todos los dones que vienen con el Espíritu Santo. Y está interesado, o sea, el espíritu como el daimon, que al final debería haber una tercera parte. O sea, ahorita que lo dices así, sí me dejas pensando que debe haber o sea, en algún momento debe estar este elemento, porque Platón se la pasa triangulando literalmente y metafóricamente en todos lados. O sea, Platón entiende que todo necesita una conexión de un tercero siempre. Debe haber por ahí algo que sea que cuerpo y alma, o sea, que el ser humano sea cuerpo, alma y justo este espíritu del que nos habla Adrián, que tú propones, primo. Y sí, lo voy a pensar, lo voy a buscar, a ver qué hallo. Gracias.
Va que va, pues muchas gracias por un sabadito más en los personalistas, puede ser. Lo buscaré. Sara, sí, puede ser. Pasen bonito sábado, nos estamos viendo el siguiente ya con la sexta sesión 257B, 262C y Espíritu Encarnado, sí. Y seguimos con Fedro. Bonito fin de semana, bye. Gracias, bye. Bye.